Ahora sí, la Edad Media se desarrolla a partir del año 476, que tiene que ver justamente con el caso de la caída del Imperio Romano de Occidente. Les vuelvo a repetir, entonces, lo que va a ser justamente el caso de la Edad Media comienza cuando la Edad Antigua ha terminado, compañeros. Es decir, la Edad Antigua termina y de inmediato comienza la Edad Media. Otro detalle importante, la finalización de la Edad Media va a ser justamente el año 1453, como están observando ustedes, caso bien importante de finalización que tiene que ver también con la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Listo, compañeros? Entonces, así comienza la Edad Media. Vamos con varios detalles de la Edad Media. Vamos a ir especificando algunos casos importantes que tienen que ver justamente con los antecedentes, algunas características de la Edad Media que vamos a ir mencionando, que tiene que ver justamente con esto de la política, la sociedad, la economía, la religión y la cultura. Vamos con este primer detalle, el nombre de la Edad Media. Anótense. Como están observando, tiene diferentes tipos de nombres: medioevo, época o edad oscura, o oscurantismo medieval. Así, vamos con un primer antecedente que tiene que ver con esto justamente. Acabamos de terminar un detalle muy interesante que tiene que ver justamente con la creación del Imperio Romano como tal, pero interesantemente va a ir cambiando un detalle. Se va a dividir el imperio. El imperio como tal se divide y justamente la división se lo desarrolla mediante este personaje que están observando ustedes ahí, llamado Teodosio. Teodosio entonces es el personaje que va a posibilitar el cambio de lo que justamente es esta división del Imperio Romano. Entrega el poder a sus dos hijos, parte del territorio entre lo que es Arcadio y también lo que es Honorio. Un detalle muy importante. ¿En qué momento lo va a hacer? Como están observando ustedes, año 395. Más que una fecha específica del 17 de enero, especifiquen ustedes 395. Ese año entonces lo había dividido el imperio para sus dos hijos, llamados Honorio por una parte y Arcadio por la otra. ¿Cómo es que va a quedar el imperio entonces distribuido para sus dos hijos? De esta manera como están observando ustedes. Estamos observando justamente que se ha dividido el Imperio Romano de Occidente para Honorio, el lugar verde que están observando ustedes, y en color amarillo, pues el Imperio Romano de Oriente para su otro hijo llamado Arcadio. Si ya lo tenemos, compañeros, entonces hay que especificar teniendo ese detalle importante. Ahora, hay un detalle muy interesante también. No nos interesa destacar el Imperio Romano de Oriente, por lo menos en la Edad Media, no nos interesa. Lo vamos a dejar de lado. En algún momento tal vez lo mencionemos, pero está relegado, no nos interesa. El del color verde es lo que nos interesa, todo el sector de lo que hoy es Europa Central, estamos hablando de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Portugal, España, Suiza, etcétera, todos esos países del centro de Europa, eso es lo que nos interesa destacar.
Interesantemente, ¿cuándo comienza la Edad Media? Dijimos, compañeros, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, el de color verde. Entonces, ese año 476 que ya les había mencionado, justamente se ha desarrollado el inicio de la Edad Media. Recién, todo eso que les dije es antecedente. Ahora sí vamos a ir viendo el tema de la Edad Media. Anótense entonces características de la Edad Media. Características de la Edad Media. Hablando de la Edad Media y sus características, una primera que están observando justamente ustedes es el caso de la política. Vamos a especificar quiénes son los tres poderes de la Edad Media en ese entonces. Anótense, el primero es justamente el emperador. Pero ojo, no está hablando del emperador del cual nosotros estamos creyendo. ¿Por qué? Ya no hay el imperio romano de Occidente, chicos. El romano de Oriente sí, pero no nos interesa destacar ese, dijimos. ¿De qué emperador estará hablando cuando habla de la política europea? De este. Sáquenle una capturita, muy importante por si acaso. Está hablando de lo que va a ser el imperio carolingio. El imperio carolingio, entonces, como tal, es un nuevo imperio que ha aparecido en ese sector. Listo, ahí está. Entonces, tenemos este detalle de todos estos personajes que están viendo un resumen de lo que es el Imperio Carolingio. Lo que me interesa destacar, compañeros, es el personaje Carlos, Carlomagno o Carlos el Grande. Eso lo van a anotar, lo van a colocar como un dato a un costadito por si acaso, para tenerlo siempre presente, ¿eh? Por si acaso les podrían preguntar. Ahora, otro detalle importante, el segundo personaje más importante, vamos a decir, de ese momento va a ser justamente, vamos a la imagen anterior, el pontificado. Ahora, cuando estamos hablando del pontificado, estamos hablando de el líder de la Iglesia Católica. Es decir, del Papa, ahí está, así se lo denomina. Entonces, este personaje va a ser también otro de los poderes importantes de la Edad Media. Y finalmente tenemos un tercer poder que es el califato. ¿En qué consiste el califato, compañeros? Tiene que ver justamente con un poder que no es el de Europa. Es un poder que tiene que ver con otra cultura, que en este caso va a ser, anótense, la cultura árabe o musulmana, si quieren ustedes. Ese detalle no se vayan a olvidar para nada. ¿Ya? Otro dato que es súper importante va a tener que ver con el caso de este califato, que va a ser un poder, dijimos, árabe, y tiene que ver con este detallito importante. El imperio árabe como tal va a ser justamente parte, vamos a decir, va a ser parte de la conquista de España, como están viendo la imagen. Hay una expansión por parte del imperio árabe, desde lo que es Arabia Saudita, hoy por hoy, desarrollándose hasta Jerusalén, Siria, Armenia, Persia, Egipto, todo el mar Mediterráneo hasta llegar a España. Entonces han llegado a ser un imperio y han de alguna manera controlado parte de lo que es España, el territorio español, y por ese motivo es que justamente se tiene el caso de desarrollar un poder en Europa. Incluso querían tomar Francia y otros detalles más. Ahí está para que vean. Es muy interesante la situación que ha ido
sucediendo. Listo. Entonces ahí ya tenemos un tercer poder, no se van a olvidar para nada. Vamos con otro aspecto importante que tiene que ver con la sociedad europea. La sociedad europea. En el caso de la sociedad europea, justamente tenemos un dato muy importante e interesante. Hay una división social en la Edad Media en Europa. A la cabeza, anótense, los nobles o la nobleza. En lugar, el clero o también la Iglesia Católica. Y finalmente, como pueden ver, ahí el pueblo. Es una clase, es una clasificación, es un grupo, son grupos sociales que aparecen en la Edad Media. E interesantemente, compañeros, tiene que ver justamente con la división en grupos sociales, pero llamados estados. Acuérdense entonces, se llama estados. El estado de la nobleza y demás, ¿no? Vamos con un tercer aspecto que es la economía, compañeros. Y en el aspecto económico justamente tenemos lo siguiente. La economía feudal o el feudalismo. Entonces, en el caso de la economía feudal o el feudalismo, interesantemente tiene que ver con este dato que están observando y dice el feudo y sus partes. Entonces, el feudo, fíjense, el feudo es justamente, y de ahí viene el término feudal, el territorio del noble con respecto a todo lo que están observando ustedes. El castillo del señor feudal, un bosque, una aldea y tierras para trabajar que van a ser para el pueblo. Listo. Ahí está entonces, compañeros. Tenemos ese dato importante que tiene que ver con el caso del feudalismo. Ahora, el feudalismo, ¿qué también significa, compañeros? Anótense, es una economía de tipo agraria. Es una economía agraria. Entonces, es una economía distinta a la economía capitalista que después vamos a destacar. En la economía de tipo agraria solamente es el trabajo de la tierra, como están observando. En algún momento, pues el que va a estar justamente a la cabeza va a ser el noble y el pueblo es el que va a obedecer trabajar en las tierras del señor feudal. Listo. En realidad, a momentos algunos dicen que la economía feudal tiene que ver con esto. Tiene que ver con una especie de contrato. El contrato consiste en que el noble le entrega territorio y por otra parte el campesino, el pueblo va a tener que devolverle algo de lo que produce en la tierra y ese algo justamente se llaman impuestos. Entonces de esa manera se desarrolla lo que se denomina la economía feudal. Vamos con un cuarto aspecto que tiene que ver con la religión. Entonces, ahí está. El aspecto de la religión tiene que ver con un primer detalle que tiene muy interesantemente marcado lo que es, anótense, la creación de las universidades. Se crean las universidades
en el siglo XI por parte de la Iglesia Católica. Fíjense un detalle muy curioso. La Iglesia Católica es la que desarrolla los distintos tipos de, que se llaman artes liberales, y de ahí a partir de eso también se va a formar lo que va a ser las universidades. ¿Listo? Otro aspecto importante de la religión va a tener que ver con lo que están viendo justamente las cruzadas. Vayan tomando nota, compañeros. Esto tiene que ver justamente con el año 1096 hasta el año 1000, perdón, sí está bien, 1096, hasta el año 1291. ¿Y en qué consiste el término de las cruzadas? Yo sé que le han sacado capturita. Vamos a especificar. Tenemos que volver nuevamente al tema llamado el Imperio Árabe. Cuando estamos hablando del Imperio Árabe, estamos hablando entonces de un dato sumamente importante que tiene que ver con la toma de Jerusalén. Se ha tomado Jerusalén y justamente la lucha para poder volver, vamos a decir, a retomar Jerusalén para los europeos es justamente ir hasta Jerusalén y atacar a los árabes. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que estamos mencionando? Jerusalén, muchos deben saber, compañeros, Israel es el pueblo escogido de Dios. Jerusalén es la capital de Israel. Interesantemente, Jerusalén, como están viendo en la imagen, ha sido tomada por los árabes. Los europeos que están en Francia, Alemania, vamos a decir así, no tenían todavía esos nombres. Los europeos que están en el imperio carolingio, para que me entiendan, van a formalizar a la cabeza de la Iglesia Católica un ejército y va a viajar rumbo hasta Jerusalén. Cuando llegue a Jerusalén, lo que va a desarrollar es justamente las cruzadas. Son distintos tipos de cruzadas, es decir, distintos tipos de conflictos que se van a desarrollar entre Europa y esta cultura llamada la cultura árabe. Y fíjense, la primera es victoria cristiana, es decir, católica. Han tomado Jerusalén para los europeos. En segundo lugar, van a contraatacar justamente los árabes o llamados musulmanes y van a vencer. La tercera, victoria musulmana otra vez. La cuarta, victoria cristiana y la creación del imperio latino. Y así de esa manera va a ir formalizándose varios combates. 9 en total. Y a eso se le denomina las cruzadas pelear por Tierra Santa, por Jerusalén. Entonces, ese aspecto importante acerca de Jerusalén no lo van a olvidar, compañeros. Nada raro, creo que lo vi por ahí en alguna pregunta, no sé si para las normales o para el área policial militar. Si no me equivoco, en un banco de preguntas decían cuándo se han desarrollado las cruzadas. Entonces, ya saben, a esforzarnos un poquito a tratar de tener en la mente los años. Sé que son muchas, muchas fechas, pero tratemos de ir recordando un poco. Listo. Vamos con otro aspecto que es importante también, y es el aspecto justamente de la Inquisición. La Iglesia Católica ha desarrollado una etapa llamada la Inquisición, y que tiene que ver justamente con la toma de distintos tipos de posiciones por parte de la Iglesia Católica con respecto al pueblo. Y en algún momento, lamentablemente, lo que va a suceder es que muchas personas, algunas personas, no van a obedecer a la Iglesia Católica por lo malo que hayan estado diciendo la Iglesia Católica. Pueden ser cristianos, pero no obedecerlo, justamente porque saben que está mal. Pero la Iglesia Católica va a intentar obligar a la Iglesia Católica, al pueblo, perdón, y lamentablemente lo que van a hacer es tomar preso a muchas de las personas y literalmente asesinarlas, como están observando ustedes bajo la hoguera. Entonces, ese es otro de los datos lamentables que ha desarrollado la Iglesia Católica en su momento.
¿Listo? Entonces, ese es otro de los detalles importantes que tiene que ver con la Iglesia Católica. Vamos más adelante, compañeros. El último aspecto de la Edad Media. En el último aspecto de la Edad Media, estamos observando la cultura, es decir, los distintos estilos de arte que se han desarrollado justamente en el periodo de la Edad Media. El primero tiene que ver con el arte románico. Cuando hablamos del arte románico, estamos hablando, mencionando, compañeros, el arte prerrománico, perdón, me estoy confundiendo ahí. El arte prerrománico. ¿Qué quiere decir? Es una construcción bien básica, bien pequeña, como están observando, con muy poca decoración. En el cambio, en el segundo estilo de arte que están observando, el arte románico, ahora sí, tiene que ver con un aspecto más de construcciones e infraestructuras más grandes, ampliaciones, si quieren ustedes, decoraciones, tanto murales como en el techo, y a eso se le denomina justamente el caso del arte románico. Listo. Vamos con el tercero y último arte gótico, compañeros. El arte gótico tiene que ver justamente con la exageración de la decoración, como están observando ustedes. Entonces, a eso se le denomina justo el arte gótico. Hay una exageración, perdón, muy marcada acerca de las catedrales o de cualquier tipo de infraestructura. Listo. Con eso habríamos terminado lo que es la etapa de la Edad Media, compañeros.